Soy Ana Moura Santos de Portugal. Soy miembro del Departamento de Matemáticas de Técnico Lisboa, que es la mayor escuela de grados STEM en Portugal. Antes de entrar en matemáticas, hice mis estudios de grado y posgrado en física. Para estos estudios decidí ir a Moscú. Así que viví allí durante una década, estudiando física en la Universidad Estatal de Moscú, MSU. Y mucho tiempo atrás, antes de todas estas opciones, yo era una chica trabajadora en mi escuela primaria. En ese momento estaba obteniendo resultados positivos en matemáticas, pero estaba realmente apasionada por escribir, pintar y bailar ballet. Una buena explicación para este camino es que tengo un hermano menor. Él es 1 año y medio más joven que yo. Siempre ha sido muy inteligente, audaz y adorable. Estábamos muy cerca. Yo era muy protectora de él. No entendía completamente por qué, pero la gente a nuestro alrededor, incluida nuestra familia cercana, nos trataban de manera diferente. A ambos se nos dan muy bien las ciencias y las matemáticas, pero yo siempre he sido la chica trabajadora, mientras que mi hermano era el chico genio. Se daba a entender que yo utilizaba muchas horas mientras que él lo sabía todo sin ni siquiera abrir los libros. Mi sorpresa se basó en el hecho de que a ambos se nos daba bien las matemáticas y que siempre jugamos juntos después de los deberes. Es decir, pasamos la misma cantidad de tiempo haciendo nuestros deberes y luego jugando. Con el paso del tiempo, me he dado cuenta de que mi mundo es un mundo dividido en chicos geniales y niñas trabajadoras. Durante mis estudios de física en MSU, conocí a muchos hombres jóvenes que estaban destinados a ser genios y a un número no insignificante de mujeres jóvenes que eran estudiantes trabajadoras. Pero estos son los estereotipos que el mundo académico STEM inventó para justificar la presencia de la mujer en el aula. Parece que las niñas tienen que hacer un esfuerzo sobrenatural para estar allí, y es algo natural para los chicos genios. Pero los dones no son nada sin trabajo duro y pasión por lo que haces. Mi elección para un título STEM fue un atajo a mi independencia financiera. Siempre soñé con ser bailarina y coreógrafa, pero en mi familia no había lugar para la fantasía. Una debe ser práctica y realista. Que se te den bien las matemáticas y la física significa que puedes hacer medicina, una carrera bien remunerada. Otro misterio para mí. ¿Qué tiene que ver la medicina con ambos temas? No tengo vocación de ser médica. Así que elegí física y luego matemáticas, pero la danza estaba y está siempre en mi corazón. Incluso me di permiso para probar una carrera corta pero intensa en la danza. Era cierto, era muy difícil ganarse la vida en ese momento en Portugal con la danza. Podía hacer frente al trabajo duro y al esfuerzo de producir actuaciones de baile, pero no con la constante falta de apoyo financiero. He vuelto a las matemáticas y he invertido mucho en mi enseñanza. Lo que más me gusta de la enseñanza son las interacciones con mis estudiantes y mostrarles que la experimentación es una necesidad. Ensayo y error es una manera muy científica de dar sentido al mundo. Es posible tener éxito con trabajo duro y sin todas nuestras imperfecciones. Resumiendo, yo diría que en una carrera, como en la vida, debemos seguir nuestro corazón. No tener miedo de tomar decisiones diferentes a lo esperado. Nunca considerarnos genios y estar preparadas para hacer concesiones. El éxito en la vida puede lograrse a través de un camino de trabajo duro, creatividad y experimentación. Y todo esto es válido para seguir cualquier carrera.
incluyendo una carrera de matemáticas. Hace unos años, estando muy involucrada en la preparación de diferentes tipos de contenido de aprendizaje electrónico, se me asignó la tarea de iniciar la iniciativa MOOC en el Técnico de Lisboa. Estoy realmente entusiasmada con las posibilidades de democratización que los MOOC pueden ofrecer en la enseñanza superior. Y me encanta el hecho de que para diseñar y producir un MOOC hay una necesidad de equipos multidisciplinares compuestos no solo por personal docente, sino también por personal gráfico y editores de vídeo. Todas las iteraciones que se siguen en el proceso de desarrollo de contenido y presentación son un proceso dinámico del proceso creativo. Estoy orgullosa de decir que ya soy autora de 2 cursos en línea con un tercero en elaboración. Además, estos cursos en línea integrados en mi práctica docente de una metodología Flipped Class permitieron que alumnas con diferentes perfiles alcanzaran muy buenos resultados. Creo que los MOOC son un gran entorno para las mujeres jóvenes que buscan formas de aprendizaje innovadoras e independientes, formas que las convierten en las personas más inteligentes en las clases.